Voces Médicas, una mirada a la medicina del futuro, es auspiciada por Centro de Estudios Clínicos e Investigaciones Médicas, CECIM, Creando Valor en Salud, y Red SIM. Hola, ¿cómo están todos ustedes en sus casas? Bienvenidos a Voces Médicas, una mirada a la medicina del futuro. Ya vamos en nuestro capítulo 10 y hoy tenemos un tema muy interesante que tratar con ustedes y es investigación en cáncer. Como les comentaba, el tema de hoy es investigación en cáncer, un tema que ya tratamos como enfermedad en algún momento de nuestro programa, pero que hoy vamos a saber un poco más de los avances y de cómo los pacientes viven este proceso, y es para ello que me acompaña hoy el doctor Marco Bernasquina, oncólogo. Doctor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias por la invitación. Agradecerle por estar junto a nosotros y directamente ya entrar en el tema de conversación, pero para poder iniciar. Doctor, ¿qué es el cáncer? ¿Qué es el cáncer? Mira, yo creo que todos hemos escuchado hablar de cáncer. Es un tema bastante coloquial, bastante presente. Creo que es una enfermedad muy prevalente. Básicamente, cáncer desde el punto de vista de la enfermedad mental es una proliferación inusual de células que de una u otra manera van perdiendo su diferenciación, su capacidad de asemejarse al lugar de donde provienen, el tejido, el órgano. Y en esta proliferación, en este desorden, en esta multiplicación inusual de células, básicamente se empiezan a generar lo que conocemos como estos tumores, que se van desarrollando, van creciendo y finalmente van infiltrando y se van esparciendo, metastizando, ramificando, como dice la gente, a través del organismo. Pero podríamos entender por cáncer de alguna manera un proceso biológico de proliferación totalmente inusual, descontrolado, a partir de una célula que se ha originado en algún órgano, en algún tejido específico. Y doctor, en el caso del cáncer, ¿cómo es el proceso de diagnóstico de un paciente? ¿Cómo es el primer acercamiento de un paciente a directamente conocer que tiene esta enfermedad? A ver, el proceso de estudio diría que es muy variado. Ya, prácticamente lo puede hacer cualquier médico. Usualmente hay algunas especialidades que de una u otra manera tienden a hacer más estudios o diagnóstico de cáncer, pero la verdad es que un cáncer se puede diagnosticar en cualquier lugar, probablemente por cualquier médico que tenga un cierto nivel de conocimiento. Entonces es bastante amplio y es bastante variado, y la verdad es que la situación puede ser en cualquier lugar, de un lugar muy rural hasta a lo mejor en un centro, una clínica, un hospital de mayor complejidad. Entonces es muy amplio, ¿ya? Ahora, usualmente te diría que en general el diagnóstico de cáncer cae en manos de médicos internistas, de adultos. Bueno, yo soy médico de adultos, soy médico internista, así que te hablo de adultos en general. O de cirujanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces los diagnósticos se hacen en el contexto de alguna cirugía, o hay que hacer algún tipo de intervención para hacer el proceso de diagnóstico, ya sea una biopsia, ya sea una cirugía, para poder llegar al tejido. Entonces, con mucha frecuencia el diagnóstico de cáncer lo tienden a hacer las especialidades quirúrgicas o los médicos que operan, que en este caso son cirujanos de las más variadas especialidades. Y en el caso de ella, directamente tener un diagnóstico y la llegada al médico, en este caso el oncólogo, ¿cómo es el proceso para el paciente de iniciar recién un tratamiento médico general? Ya. Sí, yo creo que el oncólogo tiene como el privilegio un poco de situarse como en el centro del cáncer, y la gente tiende a asociar que el oncólogo es el médico que trata cáncer, pero la verdad es que el enfrentamiento, el enfoque y el manejo del cáncer lo hacemos entre varias especialidades, ¿ya? Es por definición una enfermedad que se maneja en equipos multidisciplinarios, y en eso no hay ninguna duda de la importancia que tienen o los roles que tienen distintas especialidades. El oncólogo es uno de estos especialistas. El oncólogo usualmente es el que entrega o aplica lo que llamamos terapias sistémicas, más conocidas como quimioterapia, ¿ya?
pero también son esenciales, son fundamentales los equipos quirúrgicos, o sea, los cirujanos, que usualmente son los que operan, los que resecan, los que retiran los tumores. También son esenciales los radioterapeutas, que aplican haces de radiación sobre los lechos operados. Bueno, tienen la verdad múltiples funciones y múltiples roles también. Te diría que en términos generales, siendo una enfermedad que es manejada multidisciplinariamente, probablemente el rol del oncólogo, el cirujano, el radioterapeuta es de los más importantes. ¿Ya? Y también está el rol de los paliativistas, y también está el rol de otras especialidades complementarias que ayudan sobre todo en los procesos de diagnóstico, ¿ya? O de apoyo para el estudio del cáncer o el manejo del paciente con cáncer. Entonces, es una enfermedad que se maneja de manera multidisciplinaria y el oncólogo tiene un rol, hago el énfasis, el cirujano es esencial y los radioterapeutas, yo diría que son como las tres principales como aristas que tiene el primer enfrentamiento del paciente con cáncer. A lo largo de los programas hemos visto distintas enfermedades y hemos llegado al tema de estudios clínicos. Ajá. En este caso, cuando hay un paciente con un tratamiento, ¿cómo es la llegada o cómo se da el hecho de que un paciente esté en tratamiento y llegue a un estudio clínico? ¿Cómo es que llega o por qué es que llega un paciente a esto? Ok. A ver, yo creo que sí, contextos de tratamiento hay muchos. Usualmente los pacientes con cáncer son manejados en hospitales terciarios, hospitales de mayor complejidad, por supuesto en las clínicas que están asociados a servicios oncológicos. Y claro, en los últimos años han ido apareciendo otras instancias, otros contextos donde se pueden dar también los tratamientos, y uno de estos son los estudios clínicos. ¿Y qué son los estudios clínicos? Son básicamente instancias donde se hace tratamiento de cáncer también. Ahora, en la ruta o en el camino de un paciente con cáncer, el llegar o acceder a un estudio clínico, llega principalmente a través de la derivación o de la sugerencia de algún médico especialista que ha tomado el caso de este paciente y le explica que está esta oportunidad o está esta posibilidad de hacer el tratamiento en un centro de estudios clínicos y en el contexto de un estudio clínico, ¿ya? Pero que es básicamente para el paciente, y yo siempre hago mucho énfasis en esto, que es un tratamiento para el paciente. Ya hay un proceso de investigación detrás, hay un proceso de estudio, hay un proceso amplio de análisis de datos, pero para el paciente, que esencialmente lo que quiere es tratarse, curarse, un estudio clínico es una instancia de tratamiento. Y en este caso, ¿cómo funciona la ética en los estudios clínicos y particularmente en los casos de oncología? A ver, la ética. Yo diría que hoy en día no existen instancias de pacientes o seres humanos que estén participando en algún tipo de proceso de investigación clínica donde no hayan regulaciones bioéticas. Probablemente, al menos en países desarrollados, absolutamente todas las instancias donde un ser humano, un paciente, podría llegar a ser participante de alguna instancia. Hay regulaciones y regulaciones que son muy estrictas y que están principalmente basadas en convenciones internacionales con respecto a las buenas prácticas clínicas, ¿ya? Y esto, por supuesto, que es parte de una evolución histórica y de un aprendizaje histórico, donde la protección y el énfasis en la seguridad del paciente, en el bienestar del paciente, ha sido cada vez más relevante. Entonces hay una conquista detrás de esto, pero esencialmente el proceso de regulación bioética está en todos los pasos y en todas las instancias, desde que un paciente se acerca a una investigación clínica hasta que un paciente termina una investigación clínica. Hay una regulación donde el centro y el eje de este proceso bioética está puesto en el bienestar del paciente y, en segundo lugar, en la seguridad a toda costa. Y ahora, dentro de este proceso que viven los pacientes que son parte de un estudio clínico, ¿con cuánta información es con la que realmente cuenta un paciente y cómo es el acercamiento de esta información a ellos? O llamado a lo mejor como proceso de consentimiento informado. ¿Qué tanta información maneja un paciente sobre el proceso que está viviendo? Esencialmente toda. Yo diría que no existe otra instancia clínica donde el acceso a la información y la obligación del clínico de entregar información sea más importante, sea más exigente y esté más regular que los estudios clínicos, ¿ya? Por supuesto, en todas las instancias clínicas, en todas las instancias donde tenemos pacientes, donde atendemos pacientes, uno está en la obligación siempre de informar al paciente, poner
en el centro, la seguridad de y es así, ¿ya? Pero muchas veces está sujeto, por ejemplo, al fondo, al nivel de información que quiere el paciente, a las consultas que haga, al nivel de entendimiento que tenga, y uno puede entregar más o menos información de acuerdo al fondo a la demanda que el paciente haga eso, pero en los estudios clínicos el acceso a información es vital, es fundamental, y la verdad es que no hacemos absolutamente nada sin asegurarnos que el paciente haya tenido acceso a la mayor cantidad de información con respecto a lo que se está haciendo, al diseño, a la planificación, a todo lo que se tiene que hacer. Y esto finalmente se plasma en lo que llamamos un consentimiento informado, ya que también es una instancia que en general los pacientes están acostumbrados en todos los centros clínicos cuando se hacen procedimientos. Usualmente existen procesos de consentimiento informado. Bueno, aquí en todas las prácticas, en todas las buenas prácticas clínicas, el tema del consentimiento informado es fundamental, es una piedra angular, probablemente uno de los puntos más importantes en el inicio del proceso de un estudio clínico. Y básicamente consiste en que uno entrega toda la información que el paciente necesita y después en el acceso a una serie de catálogos de información, de folletos de información, donde se pide y se espera y se le da al paciente el tiempo suficiente para poder informarse y hacer absolutamente todas las preguntas y consultas que tenga. O sea, en esencia es un aspecto, un pilar fundamental del proceso de los estudios clínicos, del proceso como de ingreso o de inicio a un estudio clínico. Doctor, nos detenemos en el hecho de que es el proceso de inicio, de ingreso a los estudios clínicos, sin embargo, quizás ahí se marca el inicio de esta relación de médico-paciente, así que lo voy a dejar invitado que en el siguiente bloque podamos conversar un poquito sobre esta relación y les pedimos a ustedes que nos acompañen después de esta pequeña pausa comercial. Retomamos este programa para hablar de la información entre médico y paciente, pero antes tengo algo muy importante que compartir con ustedes. CECIM cuenta con casi 20 años de trayectoria en investigación clínica, desarrollando estudios destinados a encontrar formas o métodos de prevenir, diagnosticar, examinar o tratar una enfermedad de manera eficaz y segura. Para más información, escríbanos a nuestro WhatsApp +569-3958-9270. Síganos en redes sociales @cecim.cl y visite nuestra página web www.cecim.cl. CECIM, creando valor en salud. Y retomamos la conversación con el doctor Marco Bernasquina. Doctor, hablando de la enfermedad en sí, generalmente un paciente que consulta, no sé, un médico por un dolor de estómago, va, es atendido, tiene su diagnóstico, tratamiento y se va a la casa y ahí termina esta experiencia. En el caso de la oncología y de un paciente que está con cáncer, sea en un tratamiento normal o de un estudio clínico, ¿cómo es la relación que lleva médico y paciente? Porque supongo que puede ser de un poquito más de larga data. Sí, tienes razón en eso. Sin duda, las relaciones que uno establece con los pacientes con cáncer son de más tiempo, son de más largo aliento. Hay distintas maneras de llevarse con los pacientes con cáncer. Yo creo que cada oncólogo establece una manera de llevarse con sus pacientes distintos, pero sin duda el tiempo de acompañamiento es más largo que lo que se suele llevar en otras especialidades. El cáncer es una enfermedad crónica, por lo tanto, y además de ser una enfermedad crónica, es una enfermedad que tiene muchas aristas. O sea, hemos hablado un poquito de lo que significa tener cáncer, pero un aspecto es la enfermedad propiamente tal, otro aspecto importante es la vivencia y la experiencia que esté llevando el paciente con el cáncer. Hay otro aspecto que tiene que ver en el fondo con las personas que acompañan al paciente con cáncer. Usualmente uno cuando trata a un paciente con cáncer, uno está con una familia que está detrás de él, lo está acompañando. Por lo tanto, tenemos un aspecto biológico, tenemos un aspecto de una vivencia personal, tenemos un aspecto más sistémico que tiene que ver con todas las personas que colaboran, que apoyan, que acompañan, que sufren con el paciente con cáncer. Y después de eso, del contexto usual que tenemos y las relaciones que se van estableciendo, que son muy particulares, por las sensibilidades que están expuestas, está el fondo, la relación que establecemos dentro de los estudios clínicos. Yo diría que en general son similares, ¿ya? Pero el fondo,
los estudios clínicos son llevados en base a protocolos muy estrictos, seguimientos muy estrictos. Entonces, yo diría que en los estudios clínicos hacemos un énfasis en llevar y tener una relación con el paciente a veces aún mucho más cercana, mucho más enfocada en aspectos a veces muy puntuales, muy exigentes en términos de el nivel de supervisión que tenemos que tener sobre los pacientes. Yo diría, eso es importante. Todos los pacientes con cáncer los supervisamos, pero en estudios clínicos, por las características propias del trabajo que se lleva a cabo, la supervisión que tenemos que llevar es muy estrecha. Y eso yo te diría que en general los pacientes lo agradecen, ¿ya? Porque en el fondo se sienten muy acompañados, se sienten que hay todo un aparato, hay un equipo, una unidad que está muy encima de ellos, los está cuidando mucho, los está llamando por teléfono. Entonces creo que los estudios clínicos, ya las particularidades propias de la relación médico-paciente con cáncer, el nivel de supervisión es muy amplio y esa percepción de preocupación por parte de los equipos nuestros, yo te diría que en general los pacientes lo agradecen mucho. Y en ese caso lo que menciona es, hablamos al inicio de la relación paciente-doctor, pero también en este caso, no sé si como en el inicio de cuando hablamos del diagnóstico, de la llegada o del tratamiento oncológico, en el caso de los estudios clínicos también hay una participación de equipo alrededor del paciente. Sí, sin duda. Siempre hay participación de equipo. Como te refería al principio, el concepto de multidisciplinario realmente en oncología es como, yo creo que es como la quinta esencia de nuestro trabajo. Ahora, en cuanto a estudios clínicos, el hecho de que haya una supervisión implica que hay roles asignados para esto y por supuesto ahí el resto del equipo tiene mucha participación, ¿ya? O sea, además del rol que tiene el médico en el encuentro, en el box, que es importante, pero después hay este proceso de supervisión, de seguimiento. Tanto la enfermera, la TENS, todo lo que es el equipo administrativo está muy pendiente del paciente. Entonces, el equipo completo está participando de esto. En el caso nuestro de CECIM, de nuestro centro de estudios, además se genera, te diría, bastante cercanía en general con los pacientes, y esa cercanía se da y se ve con todos los profesionales que estamos trabajando, no solamente con nosotros, con los médicos. Y eso hace que de alguna manera se genere también en el equipo completo un interés como equipo, un interés como de llevar entre todos el proceso del paciente. Probablemente por la cercanía que se está dando, por la asignación de roles que usualmente en otros lugares no tenemos. Entonces, de alguna u otra manera, todos nos encontramos conversando del paciente, preguntándonos en qué está el paciente. Y ahí se genera, yo te diría, como un trabajo en equipo como bastante concreto, bastante real, que a mí me gusta mucho. Doctor, lo voy a invitar y a la gente en sus casas a que revisemos a continuación el testimonio de uno de los pacientes que es parte de un estudio clínico en CECIM. Cáncer etapa 4, con un diagnóstico pésimo, de 3 meses de vida. Y aquí estoy, con un año ya, trabajando, gracias a este centro que me ha dado todo. Uno no conoce estas cosas. La viene a conocer cuando le pasa algo. Al segundo ciclo ya podía abrocharme los zapatos, ya podía bañarme solo, ya podía hacer todo. Ya no había nada que yo no hiciera. A mí no me interesa el tiempo, me interesa mi calidad de vida. Si yo duro un mes más, me da lo mismo. Pero con esta calidad de vida, como estoy, como usted me ve ahora. CECIM tiene su eslogan, yo le puse otro. Yo le puse CECIM, prolongando la vida. Porque eso es lo que me hicieron conmigo, me prolongaron la vida. Y si alguien en estos momentos me ve o me escucha, hágalo, atrévase. Sí, es bonito no tener dolor. Yo me revolcaba en la cama de dolor y ahora yo no tomo ni siquiera una pastilla, nada. Yo me siento bien, yo. Y si coopero en esto para ellos, mejor. Pero yo soy el que está bien ahora, no como estaba. Yo llegué a dormir en un bergé, porque no era capaz de acostarme, no podía. A eso llegué. ¿Sí? Tenía que comprar un bergé para poder dormir, aunque sea un poco sentado. A eso llegué. Y ahora no, ahora si quiero duermo está parado. Todas esas cosas son las que a mí me hacen estar muy agradecido, muy agradecido del centro, porque yo se lo digo, yo no estaría aquí ya. No, imposible que haya estado allá.
con el diagnóstico mío era imposible. Doctor, mientras conversábamos antes hablábamos de la mirada de médico-paciente, pero ahora conocemos la otra vereda. ¿Cómo es para usted como médico de estudios clínicos, ver en este caso la experiencia de un paciente que creo que es una de las muchas que ven día a día? Oye, muy buena la entrevista de Hugo. Digo su nombre porque obviamente ya es algo abierto. La confidencialidad del proceso terapéutico es algo que está totalmente resguardado en el proceso de los estudios clínicos, y aquí Hugo accedió de forma voluntaria a hacer esta entrevista que me parece muy entusiasta, muy inspiradora, y de verdad que todo lo que él cuenta y comenta es real. O sea, Hugo es un paciente que llegó en condiciones bastante regulares, como él va contando, y ha tenido una respuesta clínica muy positiva, yo diría excepcional. Entonces es realmente satisfactorio poder ver cómo nuestros pacientes se van recuperando, van respondiendo, etc. Y también lo que yo veo aquí cuando vemos la entrevista de Hugo y su vivencia y su agradecimiento, por un lado también está mostrando un poco su satisfacción con el centro, su satisfacción con el equipo. Está muy contento, él está muy conforme con el tratamiento que estamos llevando, y por supuesto además está respondiendo muy bien, o sea, su enfermedad está muchísimo mejor. Entonces, por supuesto que esto es muy positivo y genera mucha gratificación. Pero también cuando vemos a Hugo hemos pensado un poco como, ¿dónde empieza esto? Yo creo que la importancia de los estudios clínicos que de una u otra manera también representan una oportunidad o una puerta que se abre para hacer tratamientos excepcionales a los cuales los pacientes usualmente no tienen acceso. En estudios clínicos se evalúan drogas, se evalúan medicamentos de última generación, hay participación de investigación a nivel internacional que de alguna u otra manera se plasma, se materializa aquí en nuestro país, específicamente aquí en nuestro centro. Entonces, de una u otra manera tenemos la oportunidad de congregar como lo mejor en términos de investigación y desarrollo en cáncer que se está haciendo en todo el mundo, y eso lo materializamos aquí en particular en nuestro centro, y bueno, acá el ejemplo con nuestro paciente. Entonces hacemos un recorrido completo desde de los grandes centros de investigación farmacéutica en el mundo, y estos medicamentos y estas moléculas que se van desarrollando, que finalmente llegan a países como el nuestro y finalmente llegan a pacientes como Hugo, que tuvieron la oportunidad de recibir estos tratamientos. Entonces, me parece una muy buena representación de cómo funciona esto de los estudios clínicos. Así que bueno, le agradezco a Hugo que nos haya dado la oportunidad de escucharlo. Yo cuando lo escucho, cuando converso con él es una persona muy positiva, efectivamente está muy agradecido, y la verdad es que siempre está con ese tono y ese tenor de fortaleza, de positivismo, y es muy satisfactorio poder verlo. De verdad que bueno, nosotros conocimos también directamente el testimonio de Don Hugo, les damos el agradecimiento por compartirlo con nosotros, y como lo menciona el doctor, fue un acto completamente voluntario de él de querer contarnos su experiencia como paciente también desde la vereda que nos mencionaba él, de que hay mucha gente que no conoce esta área y que probablemente él desde su experiencia quiere que otras personas la conozcan. Y doctor, vamos a hacer una pequeña pausa ahora, pero lo voy a dejar invitado para que en el siguiente bloque podamos conversar un poco de la importancia del desarrollo de los nuevos medicamentos y de cómo esto impacta a las personas, ¿ya? ¿Te parece? Perfecto. Así que nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con este tema. Retomamos la conversación de este tema de tratamientos en oncología o de estudios clínicos en esta área. Y doctor, directamente hablábamos de tratamientos de pacientes que acceden a lo último en investigación, y en este caso cuando un paciente accede a un estudio clínico, por ejemplo como en el caso de Don Hugo, ¿hay algún costo asociado a ese tratamiento que tiene el paciente mientras está dentro de este estudio? No existe ninguno. ¿Ya? Los estudios clínicos tienen financiamientos propios, por lo tanto estos son verdaderas oportunidades de tratamiento y a la vez de tener un tratamiento de primer nivel absolutamente sin ningún costo. Así que ahí hay otro punto que es importante a destacar con respecto a lo que son los estudios clínicos. Por lo tanto, entonces tenemos oportunidades de acceso a drogas nuevas,
últimas tecnologías en cuanto a desarrollo de droga, y a la vez se da esto que son absolutamente gratuitos para nuestros pacientes. Tuvimos al comienzo de esta ronda de programas una conversación con la doctora Carla Saavedra, que nos habló en general de los mitos y verdades de los estudios clínicos. Sí. Y en eso conversábamos sobre la seguridad de los pacientes. En esta área directamente de oncología, ¿qué tan seguro está un paciente dentro de un estudio clínico? Y entre comillas, su salud está entre comillas asegurada, ¿es parte de algún seguro? ¿Está siendo monitoreado constantemente? ¿O cómo se desarrolla esa área? Los pacientes en general saben, y yo diría que es como de conocimiento popular, que en general los tratamientos en cáncer son difíciles para los pacientes, a veces son difíciles de llevar, presentan toxicidades, efectos adversos. Entonces, en general en cáncer los tratamientos que llevamos a cabo muchas veces son exigentes para el paciente, ¿ya? Y eso, por supuesto, también es parte de lo que hacemos nosotros si estamos haciendo tratamientos oncológicos. Ahora, esto tiene muchos bemoles, hay mucha versatilidad en esto, el hecho de estar testeando, probando drogas nuevas, que muchas veces tienen como ventajas que, además de tener niveles de eficiencia más altos, también son drogas muchísimo menos tóxicas que las quimioterapias tradicionales a las que estamos acostumbrados o de las cuales hemos escuchado. Entonces, desde el punto de vista de las terapias que tratamos muchas veces, tenemos oportunidades de testear drogas o medicamentos que son menos tóxicos que la quimioterapia habitual. No siempre es así, pero sí muchas veces. ¿Ya? Ahora, con respecto a lo que me preguntas, con respecto a la seguridad del paciente, yo diría que existe poca instancia donde la seguridad del paciente pueda estar más resguardada que en un estudio clínico por las regulaciones bioéticas que te comentaba inicialmente y por todas las normativas a las que estamos sujetos. Y estas mismas supervisiones que estamos haciendo, por supuesto, son parte de lo mismo. Ya hay seguros comprometidos, por lo que me preguntaba, hay respaldos en centros clínicos, en clínicas privadas, si es que algún paciente se presenta algún tipo de complicación. Hace no mucho tuvimos un paciente que tuvo una complicación importante durante una infusión y bueno, lo hospitalizamos en una clínica de Santiago con la mejor atención, la verdad es con el mejor respaldo en caso que se pueda generar algún evento adverso, algún evento inesperado que uno no haya podido predecir. Entonces, en términos generales, se privilegia la seguridad de una manera importante. Y doctor, del tiempo ya que se han desarrollado diversos estudios clínicos, sabemos que hay un avance a lo largo de la historia, pero en estos últimos años, ¿cuáles han sido los reales avances que han habido en materia de oncología y que podemos ver en manifiesto hoy en día en los pacientes? Muchísimo, muchísimo. Probablemente en la historia de la oncología no han habido tantos avances como los que han habido en los últimos 10-15 años. ¿Ya? La historia de la oncología es muy nueva, ¿ya? Muy nueva. La historia de las quimioterapias con las que nosotros tratamos no deben tener más de 60, 70 años en la historia médica. Por lo tanto, estamos hablando de terapias que son muy nuevas en general, ¿ya? Y los últimos 10-15 años se ha visto toda una renovación dado por todas las biotecnologías y todo el acceso al conocimiento genético, molecular del cual tenemos conocimiento, que ha permitido el fondo de desarrollo de nuevas moléculas que están muy en boga. Entonces, se está generando en los últimos 10 años de verdad una renovación completa de lo que es el fondo de las tecnologías en oncología. Y de eso mismo se trata lo que estamos haciendo acá. O sea, los avances que se están dando se dan gracias a centros como el nuestro, que tienen la oportunidad de acceder a los pacientes y recabar datos, información a través de sus tratamientos que nos permiten ir generando este desarrollo enorme que se está dando hoy en día en el mundo de la oncología. Y es así de concreto, o sea, pacientes como Hugo Gil son los pacientes que están recibiendo lo más nuevo que hay en términos de acceso a drogas oncológicas, y los resultados que estamos teniendo son finalmente los que se terminan traduciendo en nuevas terapias, en nuevos medicamentos y en nuevas oportunidades para los pacientes con cáncer. Doctor, y en cuanto a investigación en CECIM, sí. Hablamos de oncología como si fuera un general, así como pacientes de oncología todos juntos. Sin embargo, creo que cada cáncer tendrá alguna característica particular. Y en este caso en CECIM, como dentro del abanico de estudios de los de que una persona pueda querer ingresar, por ejemplo, como en el testimonio de don Hugo que dice, hay gente que no conoce esta área. Si alguien, por ejemplo, tuviese algún tipo de cáncer, ¿qué acercamiento puede tener o qué áreas podría conocer como para decir,
puede ser una de las puertas que yo puedo tocar o una de las posibilidades a analizar? En este momento tenemos varias áreas de clínicas en cáncer. Yo destacaría lo que es cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de pulmón, cabeza y cuello, vesícula, colon. Sería esas principalmente en este momento. Entonces son bastante variadas y la oportunidad de acceso a uno de estos estudios va a depender un poco de las características, del diagnóstico, de la estadificación, la etapa que tenga el paciente su cáncer. Y con eso podemos evaluar la oportunidad de hacer el tratamiento con nosotros. Así que dejo invitado a cualquier paciente que eventualmente pudiera tener alguna inquietud de querer tratarse con nosotros, que crea que pudiera beneficiarse, en el fondo que se acerque al centro, que se comunique con nosotros para poder evaluar la factibilidad real de hacer un tratamiento con nosotros. Doctor, le quería agradecer por su tiempo, por su dedicación, de poder haber conversado con nosotros, aclarar ciertas dudas que tienen las personas en sus casas y un poquito abrir la ventana a este tema de la investigación clínica en el caso de oncología, que creo que es un tema que en algún momento de la vida, tarde o temprano, alguno de nosotros lo ha conocido de cerca o por algún conocido, algún familiar. Así que, doctor, darle las gracias por compartir nuestro programa y dejar abierta también la invitación a todos ustedes de que nos vean en nuestro programa los días miércoles a las 20:30 y los sábados a las 18:30 por TNE Televisión y todas sus plataformas. Voces Médicas, una mirada a la medicina del futuro, es auspiciada por Centro de Estudios Clínicos e Investigaciones Médicas, CECIM, Creando Valor en Salud, y Red SIM.